SCP-7042. Los manantiales del olvido. Descripción del objeto. Número: SCP-7042. Clase: Keter. Condiciones especiales de contención. El poblado termal abandonado de Cuevas Altas, situado en una cañada remota en los valles de Jaén, está declarado área de acceso restringido con un perímetro de 5 kilómetros, monitorizado por sensores térmicos y estaciones autónomas cubiertas de musgo para enmascarar el terreno. Todos los caminos y accesos al pueblo han sido bloqueados por derrumbes inducidos y señales de alerta para turistas y excursionistas. Cualquier agua procedente de fuentes, pozos, caños o instalaciones hidráulicas debe ser identificada y sellada herméticamente. El acceso está prohibido incluso para personal de la Fundación sin autorización de nivel 4 y equipo de protección biológica. Cualquier ser vivo que muestre fenómenos de despersonalización tras el contacto debe ser aislado y sometido a neutralización mnemónica inmediata. Descripción: SCP-742 es una red de fuentes, manantiales y sistemas hidráulicos que atraviesan el subsuelo y las ruinas superficiales de Cuevas Altas. El agua de SCP-7042-1 muestra una composición mineral normal, salvo por la presencia de una molécula no identificada, designada SCP-7042-alfa, que tiene un efecto directo sobre la estructura de la identidad y el sentido del yo, en todos los mamíferos que la ingieren o tocan. El proceso anómalo sigue estas fases. 1. Fase de inmersión sensorial. El agua parece extremadamente refrescante y atractiva tanto visual como gustativamente. Los sujetos reportan una euforia tranquila, reducción del estrés y pérdida de ansiedad al primer contacto. Segunda fase de disgregación identitaria. Al cabo de entre 15 y 60 minutos, la persona empieza a olvidar detalles de su vida reciente de forma selectiva. La amnesia no es global sino fragmentaria. Nombres, relaciones, traumas o metas importantes desaparecen, dejando huecos emocionales. Munram. Fase de disolución del yo. El individuo pierde la capacidad de identificar sus propias emociones, preferencias y recuerdos personales. Los sujetos siguen funcionando a nivel motor y social, pero su arraigo a cualquier biografía se desvanece. Hablan y actúan de forma cortés y coherente, pero todo lo hacen por imitación superficial y sin motivaciones personales. Cuarta fase de asimilación del entorno. Pasadas unas horas, los afectados son atraídos a las fuentes o pozos termales más cercanos, donde se sumergen voluntariamente y permanecen durante días en un estado semicatatónico. El agua los disuelve lentamente a nivel físico y conceptual, dejando tras sí figuras de sal y cristales en formas que imitan poses cotidianas. Leer, charlar, mirar el horizonte. En los registros históricos previos a la contención aparecen centenares de estatuas de sal nunca identificadas. El mecanismo de SCP-742 parece estar orientado a reclamar e integrar la experiencia humana en el entorno mismo, generando, con el paso de los años, una comunidad estática y sin historia. Una ciudad mineral de recuerdos borrados. Relato: los habitantes transparente. Para Roberto Quesada, regresar a Cuevas Altas era un reto profesional y personal. Había crecido en la provincia, pero nunca había visitado el pueblo escondido más allá de las montañas, del que hablaban en voz baja los abuelos en fiestas. Se contaba que era un spa romano, luego balneario burgués y finalmente un sanatorio para gente demasiado cansada para regresar a la ciudad. Roberto era etnógrafo y antropólogo del olvido. Sus estudios lo habían llevado a remotas aldeas despobladas de Castilla y monasterios del Sáhara, donde los monjes se negaban a decir sus nombres reales. Su teoría era sencilla. En el olvido colectivo residía la clave para entender por qué una cultura perdía su futuro. Por eso, cuando recibió el encargo de documentar restos materiales y tradiciones de Cuevas Altas antes de un plan de recuperación turística, su curiosidad fue mayor que su escepticismo. La llegada fue precaria. El camino, apenas visible, entrechocaba contra riscos y cañadas cerradas, donde ni la señal del móvil ni el eco de las noticias llegaban. Encontró el pueblo oculto tras una loma de olivos y pinos, rodeado de pequeños manantiales y fuentes de piedra musgosa. Todo estaba en ruinas: la iglesia desdentada,
las casas engullidas por la maleza y las fuentes termales brotando vapor entre los escombros. La primera noche acampó junto al antiguo balneario principal, un edificio art deco con columnas rotas y cartel Aguas de la Memoria, 1929. Decidido a documentar la vejez y decadencia, tomó fotos, grabó entrevistas con aullidos lejanos de animales y el goteo del agua. Se lavó las manos en una fuente de piedra y mojó el cuello. El calor del día era asfixiante y la frescura resultó embriagadora. Al poco tiempo, la tensión de la llegada y la ansiedad se evaporaron. Roberto se sintió calmado, con una extraña ligereza. Al redactar las primeras notas para su diario, no pudo recordar del todo el itinerario exacto, ni por qué había elegido aquel lugar entre tantos. Pensó que era el cansancio. La segunda jornada encontró restos de cuadernos, cartas, libros de cuentas y, lo más extraño, varias estatuas humanas reconvertidas en columnas de sal o cristal blanco. Una mujer leyó un periódico que se desmoronaba como polvo. Un niño que inmortalizaba el gesto de soplar burbujas sobre el agua de la fuente. Un anciano sentando con la cabeza apoyada en las rodillas. Roberto sintió miedo, pero el miedo era extraño, lejano. Había preguntas en su cabeza. ¿De dónde venía esa gente? ¿Quién los había convertido en figuras minerales? Pero no podía recordar con claridad si había escuchado esas historias antes, si alguna vez tuvo amigos que pudieran explicarlo, o si esa era simplemente la lógica de Cuevas Altas. Cuando intentó grabar una nota de voz para su colaboradora Laura, olvidó el número. Nunca había conocido a una Laura, pensó luego, aunque su voz le sonaba tan familiar. Se forzó a recordar proyectos previos, encuentros, nombres, pero cada intento era como agarrar agua entre los dedos. Empezó a tomar fotos casi compulsivamente, fachadas, fuentes, carteles, sus propios zapatos, como si intentar fijar la experiencia le devolviera el control. Pero, a medida que pasaban las horas, todas las imágenes parecían variaciones de lo mismo: agua, sal, cristal, ausencia. La tercera noche, aunque carecía de certeza sobre cuántos días llevaba allí, Roberto halló un cuaderno oculto en la base de una estatua de sal. La letra era temblorosa, fragmentada, como escrita por alguien que olvidaba el idioma a medida que avanzaba. No sé mi nombre. Vine aquí por agua o por encontrar algo. Olvidé para qué servía escribir. Las palabras, cuando las leo, no me dicen nada. Recuerdo que sentía pérdida, pero ya no sé qué he perdido. El agua me llama. Debo volver. El aire en el pueblo era cada vez más denso, saturado del aroma mineral y del rumor sordo del agua corriendo bajo tierra y por las paredes. Un día amaneció, quizás era tarde, no lo recordaba, observando su reflejo en la superficie de una fuente. Pero el reflejo no le devolvía un rostro. Era una silueta de agua ondulando, adoptando la pose que tenía en ese instante, congelada en la incertidumbre. Roberto supo, con una lucidez repentina, que el pueblo le había robado no solo los recuerdos, sino el sentido mismo de la identidad. Seguía sabiendo leer, caminar, mirar, pero todo lo hacía por imitación o costumbre, sin origen ni destino, y cada palabra, idea y emoción flotaba suelta, incapaz de arraigarse a un yo reconocible. Decidió abandonar el lugar, pero al avanzar por la senda de vuelta vio que los caminos se bifurcaban, y en cada cruce aparecía otra fuente, otro estanque donde los residentes minerales, en su quietud, lo saludaban con una sonrisa sin identidad. No podía decidir qué ruta seguir. Al final, regresó al balneario, como siguiendo una coreografía prescrita, y se sentó en el brocal de la fuente más grande. El agua subía y bajaba, reflejando fragmentos de cielo y rostro vaporoso. Durante horas, tal vez días, se sumergió y emergió, siempre más liviano, menos alguien. En los últimos pensamientos que pudo formular, supo que estaba siendo disuelto en el entorno. No sentiría dolor, ni miedo, ni amor. Solo quedaría la tranquilidad mineral de no ser nunca más un recuerdo. Meses después, una expedición de la fundación localizó el campamento y rescató el diario de Roberto junto a otra nueva estatua de sal. Un hombre sentado, cámara entre las manos, cuyas facciones se borraban en vetas transparentes. ¿Cómo sobrevivieron algunos? En registros previos a la contención,
Existen un puñado de relatos de individuos que lograron salir del entorno. Todos coinciden en ciertas estrategias que parecen limitar el efecto de SCP-742. Mantener contacto constante con objetos cargados de memoria y significado personal, fotos, cartas, diarios, releyendo en voz alta datos biográficos e insistiendo en la propia historia frente a espejos o reflejos. Evitar en todo momento el contacto directo prolongado con el agua de las fuentes. Ni beber, ni nadar, ni lavarse. Y llevar encima agua embotellada externa al sistema del pueblo. Escribir y narrar de forma compulsiva el motivo de la visita, los miedos y sobre todo los nombres y personas queridas, intentando impedir que las lagunas devoren los hilos personales. Cuando la amnesia empieza, crear enlaces nuevos, poemas, canciones, historias inventadas, para suplir la identidad en proceso de borrado, dando un lastre afectivo a la existencia. Epílogo. Cuevas Altas permanece sellado, oculto bajo la maleza y la vigilancia invisible de la fundación. Cada año aparecen nuevas figuras de sal allí donde el agua consigue resurgir. De noche se oye, dicen los pastores, un eco de risas y conversaciones apagadas en las cañadas, como si los habitantes transparentes ensayaran, sin memoria ni nostalgia, una vida imposible de recordar. Para la fundación, la lección es clara. El olvido absoluto es una anomalía peor que cualquier memoria dolorosa. En los márgenes del informe, alguien anotó a mano: no volver a mirar el agua, solo mirar atrás. F.I.N.